Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 1 minuto y vamos de inmediato con nuestro espacio de opinión. Esto es Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días. Y buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Mira, efectivamente, un tema que nos convoca es darle una vuelta más a esta situación que nos tiene muy complicado a los chilenos, particularmente a los que están jubilando o los que van a jubilar, porque el sistema de pensiones que tenemos en Chile claramente tocó fondo hace mucho tiempo. Y nuestras élites políticas no quisieron nunca entender que no solamente por la tasa de sobrevida mayor de la humanidad, no solamente los chilenos que ya no nos moríamos a los 60 años, a los 65, sino que ahora a los 80, teníamos que jubilarnos con la misma plata, pero para más años. Y las élites, o tal vez las AFP, no fueron capaces de asumir el desafío que significaba esclarecer con mucha fuerza, con mucha potencia, pero también con mucha decisión, el hecho de que una pensión para una persona que ahora solo el 10% gana pensiones, es imposible que las pensiones sean buenas, incluso trabajando permanentemente y sin ninguna laguna. Esas lagunas que se le llaman a los espacios donde por distintas razones no se cotizó el 10% para jubilación. Y hoy, frente a este devaneo, nos vemos obligados a entrar a circunstancias donde es necesario, al día de hoy, mejorar las pensiones, porque así como están no se alcanza a llegar a final de mes. Pero esto porque las élites y sucesivos gobiernos progresistas fueron limitando las condiciones para jubilar, digamos, de manera más digna. Y esto, claro que hoy día nos vemos enfrentados a que se le pega un manotazo a las utilidades de los empresarios, de los pequeños empresarios, de los medianos, para que los jubilados de hoy sean de alguna manera financiados por las personas que se van a jubilar o por quienes se imponen hoy día. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que asumirlo con una hidalguía, pero sobre todo con una entereza, para que entendamos que esto nos va a traer enormes repercusiones, porque a pesar de haber llegado a algún acuerdo entre el socialismo democrático o entre el gobierno y una parte de la derecha, es auspicioso. Obviamente hay acá un tema, saber si acaso eso que se fraguó en el Congreso o particularmente en la Comisión del Trabajo del Senado, que está liderada por el senador de la UDI, Coloma, en el buen ánimo de hacerlo y con todos sus equipos asesores, nos dieron cuenta de que esto tiene que estar financiado. Es decir, no puede ser una cosa poco seria, tiene que ser una cosa bien estudiada. Y ya hay visos de que esto no fue bien estudiado, porque hay algunas situaciones que hacen que esa ley, como tal cual hoy día salió de la Cámara, o perdón, de la Comisión del Trabajo del Senado, y que va a ir a la Cámara, y a la Comisión de Hacienda y todo eso, no está lo suficientemente bien constituida en cuanto a conceptos de respaldo económico que tenía que tener la ley para tener jubilaciones un poquito más decentes a las que hay hoy día. Pero tenemos que considerar que al empresario se le está pegando un manotazo de nuevo a las utilidades, con todo lo que ha pasado respecto a que a los empresarios se le ha hostigado y se le ha presionado para que
paguen desde un 10% que se paga hoy día a un 18,5%. Eso significa un 85% adicional en esto, en las jubilaciones, que va a salir del bolsillo de quienes dan trabajo, y que probablemente esto podría complicar el crecimiento del país y sobre todo la contratación de personas. Obviamente, distinguidos auditores y televidentes, este es un tema que tiene amplia discusión y tenemos que enfrentarlo porque no nos damos cuenta, probablemente por el trajinar de la información, que nuestro país tiene muy poco de dónde sacar, porque los niveles de crecimiento nuestros no están del orden del 8,5% como el que se le quiere sacar hoy día a los pequeños y medianos empresarios y a los grandes. El Estado vive de los particulares. Por lo tanto, no puede entrar en la misma lógica de atención respecto de dónde vienen los recursos para todos estos pagos, para mejorar las jubilaciones. Y esto no ha sido, a mi juicio, lo bien tratado. Porque en definitiva, lo que aquí está pasando es que en algunos casos se cree ya o se tiene la mediana conciencia de que esto basta con pegarle un manotazo a los bolsillos de los empresarios, ya castigados por las 45 a las 40 horas, por un sueldo mínimo que hace difícil pagar esos sueldos mínimos, y ahora esto nuevo que tiene que ver con un préstamo que los trabajadores le van a hacer al Estado con una cuestión que huele mal. Y que huele mal porque en definitiva es una situación donde una parte de este 8,5%, que inicialmente era un 6%, ¿se acuerdan? Desde 8,5 finalmente para financiar la PGU, la pensión garantizada universal, y muchas cosas hoy día están tocando fondo, porque los que están pensando mejor esto se dan cuenta que la ley en general no está financiada. Y eso significa que no esté financiada es porque los niveles de crecimiento de nuestro país son excesivamente bajos. Y por supuesto, pensando que la población aumenta en cantidad de edad, más longeva, y las personas que están entrando al mercado del trabajo cada vez son menos porque nacen menos chilenos. Las tasas de natalidad no dan para soportar el crecimiento de nuestro país en el largo plazo. Y eso tenemos que verlo, distinguidos auditores y televidentes, con una forma de poder entender que acá las élites políticas empezaron ya los apretones porque los apretones para poder desentenderse del acuerdo. Porque aquí la gracia para los progresistas era quebrar el sistema de AFP, que digámoslo, se han portado tan irresponsablemente como las élites políticas frente a las jubilaciones. En consecuencia, aquí hay movimientos internos dentro de la Cámara de Diputados y el Senado donde el gobierno y la oposición, particularmente los que tienen, puestos en escena los votos para poder apoyar esta ley, se le está desgranando el choclo. A veces tratan de recuperarlo, pero no con personeros del Frente Amplio, de algunos del Partido Comunista, que no quieren respaldar este acuerdo. También hay algunos socialistas que no quieren respaldar este acuerdo. Pero el lado de las derechas, los que no respaldan, o solo los que respaldan, son los de Chile Vamos. El Partido Republicano y otro partido de derecha que se está formando por el apellido Kaiser, hace que tengamos una mirada de desatención, porque esto va a jugar muy fuerte en las próximas elecciones políticas que vienen ahora. En marzo tenemos que tener ya los precandidatos listos, los partidos,
para que en abril se hagan las elecciones. Y ahí hay un pechón muy fuerte. ¿Qué es lo que se va a hacer y cuánto de esto va a circunscribirse? ¿Cuánto de lo que dijo Evelyn Matei, la candidata mejor posicionada de la derecha, y que hoy día, si hoy día fueran las elecciones, ella sería presidenta? El punto está en que aquí no se está haciendo una mirada que a mi juicio tiene que colocarse sobre la mesa, que es que los niveles de crecimiento de nuestro país pintan para malos, pintan para deficientes, y el endeudamiento que viene para nuestro país es gigantesco si queremos cumplir con esta ley, esta nueva ley de pensionados, de pensionarse mejor para los pensionados. Obviamente, aquí también hay que la correlación de fuerzas al interior del Congreso están sufriendo muy fuertes remesones, porque no es solo que la ley no esté financiada, hasta ahora es lo que va, sino que se ha pedido a organismos independientes que no tienen compromiso con el Estado, porque son autónomos, que determinen finalmente la viabilidad de la ley, que han dicho que hay varios puntos, mencionan 11, que no están financiados, pero que se podría hacer algo para financiarlos mejor. Es decir, en el Senado, en la Comisión del Trabajo, no se tuvieron a la vista todos los antecedentes necesarios para saber si esta ley va a tener o no, los financiamientos necesarios para darle vida. Podrían hacer muerta. Y así como han habido muchas leyes en nuestro país que un grupo que se creen iluminados han hecho y después se han salido con la cola entre las piernas, porque no se recaudaron los fondos que se pensaban, o finalmente porque el país no creció de nuevo como tenía que crecer. Entonces, aquí, cuando uno quiere establecer mejores condiciones o mejores criterios para esto, se encuentra con que tenemos un mínimo de posibilidades para ponernos de acuerdo, pero en eso consiste la democracia. No siempre se obtiene todo lo mejor. No siempre los negociantes tienen que ceder para llegar a acuerdos, porque uno no le puede imponer al otro su voluntad, más aún sabiendo que no tiene mayoría para poder, aplicarla, como ocurre hoy día con el gobierno. Por lo tanto, aquí, cuando tanto por Chile Vamos, por el socialismo democrático, o con, el Partido Comunista y el Frente Amplio, hoy día las cosas están tensas. Y Chile Vamos también trata de controlar a sus diputados y senadores, o llevarlos por el camino donde esto se consiga finalmente, porque independiente que sea malo, independiente que sabemos que somos un país que se empobrece, o un país que le va a costar más porque hoy día va a ser más caro ser empresario. Esto va a desalentar a muchas empresas que hoy día se dan cuenta que ya no van a colocar el 10%, sino que van a colocar el 18%. Y cuando usted sube de 10 a 18,5, está subiendo, como señalábamos recién, un 85% de las pensiones. Es conveniente reiterarlo para que quede bien fijado en la mente el dato. No es un 8,5, es un 85% más. ¿De dónde se va a sacar? ¿Cuáles van a ser las acciones que se van a tomar para darle notoriedad y crecimiento a nuestro país? ¿Vamos a ser más laxos o más inteligentes en la permisología que tiene parada a muchas inversiones en nuestro país? Y usted, señora, y usted, señor, que tenemos que ir a las urnas a entregar nuestros veredictos, ¿vamos a estar en la misma o vamos a cambiar un poco nuestra disposición? Aquí, si nosotros no llegamos a un acuerdo y finalmente la casta política, las élites políticas, no toman conciencia
de su responsabilidad, claramente se va a hacer un daño, yo creo que irreversible, a la política. Y así como ya saltaron varios en la Cámara de Diputados que no le dieron el quórum para hablar de cambio en el sistema político, esto de alguna manera va a ser empujado por la ciudadanía, pero también con sus acentos. Porque no nos olvidemos que en la derecha hay una pelea enorme, a cuchillazo limpio, para saber si los libertarios de Kaiser o los republicanos de Kast o digamos o los Chile Vamos de Matei finalmente se ponen de acuerdo, porque así como están las cuestiones son cuentas políticas que se van a pasar en un año electoral, y es probable que de nuevo, al igual como ocurrió en las elecciones pasadas de alcaldes, concejales, cores y gobernadores, vayan las derechas desunidas, lo que le va a entregar un enorme hándicap al gobierno. Y eso porque hoy día se está tratando de colocar en la retina y en los oídos de los votantes que la derecha de Chile Vamos se entregó sin pedir mucho a cambio al socialismo democrático o al gobierno para llevar adelante estas leyes de estos mejoramientos de pensiones. No es así cuando uno quiere verlo en estricto rigor. En el fondo hay que tener cuidado también con aquellos que solo o no logran entender que más allá de algunas circunstancias propias de la vida de los países, los acuerdos a veces son importantes. Por eso que muchas veces en la cancha las situaciones políticas se ven totalmente distintas, porque acá lo que se trata es de quedarse con ciertos nichos dentro de la política, reclamando o poniéndose en desacuerdo con lo que hoy día está caminando para ganar algún tipo de votos. Las encuestas dicen hoy día que el acuerdo que salió de la Cámara, o sea, del comité ya del trabajo del Senado, cuenta con un amplio respaldo. Pero acá hay fuerzas que se están moviendo, de partidos que ya están emergiendo. El Partido Libertario de Kaiser ya es una realidad. Ya lo formaron el partido. Por lo tanto, es una voz que se ganó la legitimidad para hacerlo. Y es probable que Kaiser asuma un liderazgo que lo lleve a ser también candidato presidencial. Hoy día se dice que si Jaime Guzmán estuviera vivo, que fue el fundador de la UDI, estaría hoy día con los libertarios de Kaiser, ni siquiera con Kast, ni tampoco en la derecha democrática, la de Chile Vamos. En consecuencia, si usted se fija, este tema de las pensiones tensa el ambiente político, particularmente las derechas, porque las cuentas que se están pasando, a mi juicio de forma egoísta, porque se trata de generar espacios para entender la política, busca eso, digamos, qué corriente de pensamiento va ganando posición, y hoy día se legitima todo esto cuando se obtiene el mínimo de firmas, en algunos casos bien importante, para hacer un partido político en todo el país. Y ya el Partido Libertario, Nacional Libertario de Kaiser, ya tiene las 28.000 firmas que requería para estar en todo el país. Creo que todavía le faltan algunas firmas en Atacama, otras en Aysén, por ahí, pero ha dado un paso gigantesco. O sea, va a tener valor para poder establecer criterios distintos a los de Kast y distintos a los de Matei. Y eso lo ven con mucha alegría en los sectores del progresismo que lo tienen candidato presidencial, que están buscando entre Bachelet, entre Tomás Bodanovich, del alcalde de Maipú, ya están viendo, o Toá, o a lo mejor Lagos Weber, de repente se abre así, y que ninguno pasa el 5% de respaldo popular. O sea, aquí, distinguidos auditores, empezamos hablando de pensiones
pero esto está tocando fondo, porque en definitiva lo que acá se está arguyendo es que esto, primero, le falta mejorar lo técnico para que esté efectivamente garantizado su cumplimiento a través de una norma que dé credibilidad y que dé sustento a estas nuevas pensiones. Si esto no resultara, el trasfondo político de tensiones sociales hay que tenerlo en consideración, porque claramente hoy día existe un consenso respecto a que las jubilaciones como están no dan para más, pero este consenso se ha vuelto una situación propia de quienes no quisieron, asumir sus responsabilidades, como era la clase política y los directivos de las AFP, que podrían haber entendido, pero con mucha claridad, lo que se iba a venir para tratar de hacer los cambios necesarios para no llegar a este minuto. Pero entre medio, el COVID, el estallido delictual, constituciones, ¿ya?, que no se aprobaron ni de uno ni del otro lado, de personas que llegaron al gobierno sin las experiencias suficientes. Y por sobre todo, esta forma, ¿ya?, en cómo se van planteando los acontecimientos en nuestro país, donde de nuevo no hace saber de dónde sacamos la plata, y el discurso que hoy día se escucha particularmente es: no hay plata. Por eso ya el ministro Marcel tratando de solucionar ese tema, pero le quitó más de 7.000 millones de pesos a las fiscalías, los que se investigan los crímenes. Le quitó 3.000 millones a Carabineros y otros 3.000 a investigaciones. ¿Cómo entonces combatimos la delincuencia con menos recursos? Como ven, distinguidos auditores y televidentes, este tema trae como consecuencia una serie de derivadas que están hoy día en discusión y que muy probablemente, de no de acuerdo, en estos próximos días esto quede para marzo. Y en marzo la convulsión política va a ser distinta. Por lo tanto, es probable que si esto no ocurre pronto, jueves, viernes, la próxima semana, con un hecho inédito, porque el presidente Boric hoy día está llamando a legislar, porque tiene la potestad para eso, en forma urgente a la Cámara y al Senado, a objeto que le den viabilidad y rapidez a lo que se está haciendo hoy día, producto de las pensiones, porque se sabe, se advierte, se siente, se huele que esto, de no ser aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, esto podría traer enormes consecuencias sociales, porque se va a perder definitivamente la confianza en que las élites políticas puedan solucionar esto. Y la verdad que esto es un paso que tenemos que dar con mucha cautela, porque esto podría ser un caldo de cultivo para aquellos, o para aquellos nacionalistas, ya que quieren aprovechar esto justamente para desacreditar los acuerdos que están haciendo una parte importante de la ciudadanía representada en el Congreso, y sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, porque lo que se fragua, lo que está en movimiento hoy día, es que de aprobarse como están estas jubilaciones, están afilados los dientes y los colmillos, tanto en republicanos como en los libertarios, para que esto le traiga aguas a su molino, por la forma que dicen se entregó la derecha democrática, la derecha de Chile Vamos, a una cuestión donde finalmente y en largo plazo los trabajadores van a ser castigados, porque los bonos o los préstamos que está haciendo el Estado probablemente hubieran tenido bastante más garantías o mejores expectativas de ganancia si hubieran estado
en otros bonos que no sean del gobierno, sino que sean bonos de acciones de empresas que están en el mercado y que suben y bajan o están dentro de otros contextos donde no son préstamos al Estado. Para entenderlo mejor, y en una palabra, distinguidos sobre todo, y con eso estamos terminando nuestra conversación, nuestro análisis de hoy día, es que hoy día requerimos estar bastante más conscientes de lo que está pasando en el Congreso, y finalmente si estas nuevas jubilaciones efectivamente van a estar financiadas. Y todo depende, querámoslo o no, de los niveles de crecimiento de nuestro país. Y para serle franco, no he escuchado ni una sola palabra respecto a que la permisología, ese bastión inexpugnable del progresismo del mundo, particularmente en Chile, finalmente determine que van a seguir habiendo cláusulas negativas para la inversión, para aumentar la pobreza y para poner en jaque las jubilaciones que hoy día se discuten en el Congreso. Nos encontramos mañana en otras razones de Estado para ustedes con otros temas de interés de Chile o del mundo. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, distinguidos auditores y televidentes. Muchas gracias, don Percival Madero. Ahí teníamos el comentario en Razones de Estado junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Madero FM. Son las 9 de la mañana con 28 minutos y ya regresamos. Espérenos, no nos deje.